cerradas, las cuerdas cerradas son más complicadas y demoró más tiempo hasta que se entendieron. Es una cuestión que yo he estado trabajando continuamente, pero sin embargo en el 92 ya teníamos una formulación de teoría de campos de cuerdas cerradas, lo diríamos Closed String Field Theory. Supercuerdas abiertas era otro problema. Supercuerdas tienen otro tipo de complicaciones algebraicas, básicamente, y cuestiones de pictures, picture changing y la descripción de los campos conformes en supercuerdas es más complicada y por lo tanto supercuerdas demoró más en formularse. Witten hizo el primer intento en supercuerdas abiertas en 1987. No ha sido esa la formulación definitiva. Berkovits en el 96 y en el 2000 mejoró la situación. Supercuerdas heteróticas fueron consideradas desde el año 2004 y supercuerdas cerradas, acá debería decir cerradas, del tipo 2 fueron construidas por Ashok Sen en el 2015. Es decir, desde hace 6 años, 5 años, disponemos de versiones de todas las teorías de campos de cuerdas. Es decir, todas las teorías de cuerdas que conocemos, heteróticas, open, type 2, bosónicas, todas tienen una formulación como teoría de campos. Ahora, digo primeras versiones porque no es claro qué es la versión definitiva o la mejor versión, la versión óptima, si va a poder ser mejorada, si va a poder ser simplificada, si va a haber una formulación más eficiente. El nivel de rigor de la formulación todavía podría mejorarse. Hay una serie de cosas, pero finalmente se puede decir que tenemos teorías de campos de cuerdas disponibles y pueden ser usadas. Entonces nos preguntamos por qué uno necesita una teoría de campos de cuerdas. Primero que haremos una formulación completa de esta teoría de cuerdas. Sin una teoría de campos no tenemos muchas alternativas de una formulación completa. Todas las otras formulaciones que se han tratado tienen dificultades y no son suficientemente generales. Desde un punto de vista más práctico, con una formulación de teoría de campos, podríamos hacer cálculos que no son posibles en la definición usual de Polyakov de primera cuantización. Es decir, la teoría de cuerdas fue formulada en primera cuantización, no fue formulada inicialmente como una teoría de campos, y ciertas cosas son difíciles de calcular. El potencial del taquión de las cuerdas bosónicas, por ejemplo, es algo que nadie pudo calcular desde el momento que fue inventado la cuerda hasta que se dispuso de la teoría de campos de cuerdas. La renormalización de masas en la teoría de cuerdas tampoco se ha podido calcular. Hay una serie de ambigüedades en la primera cuantización que en los últimos años han sido notadas por expertos. El grupo de Harvard, de Xi Yin, ha trabajado en eso y han notado cuáles son las ambigüedades. Y Ashok Sen en su trabajo ha demostrado que estas se pueden resolver en la teoría de campos, que esas ambigüedades no existen en teoría de campos. También con teorías de campos podemos obtener soluciones a las ecuaciones de campos, algo que no se puede hacer en primera cuantización. Uno de los temas más importantes en cuerdas en las últimas décadas ha sido la holografía, y hay que reconocer que hasta este momento la teoría de campos de cuerdas no ha dado gran información sobre esta holografía, pero
Esto podría cambiar y es parte de lo que nos motiva a formular mejor esta teoría de campos. Entonces, siguiendo la introducción, que teoría de campos de cuerdas, cuáles fueron las dificultades, por qué la queremos, cuál es la dificultad en formular una teoría de campos de cuerdas, un string field theory. Hay dos tipos de retos, algebraicos y geométricos. Desde el punto de vista algebraico, una teoría de campos de cuerdas tiene realmente un número infinito de partículas. Cada grado de libertad de excitación de la cuerda es un campo y es una teoría de campos para un número infinito de campos. La sistemática de trabajar con este número infinito de campos es complicada, pero felizmente la cuantización de Batalin-Vilkovsky ha sido muy útil para poder formular esto de una manera eficiente. Además, se necesitan buenas formulaciones de las teorías conformes de dos dimensiones y las super conformal field theories que con ellas nos basamos para construir la teoría de campos. Es decir, la teoría conforme en dos dimensiones que está en la base de la teoría de cuerdas es necesaria como una herramienta para construir el string field theory. Los retos geométricos son diferentes. El problema más fundamental es que la idea de path integral, de la cuantización de cuerdas, es que la teoría de cuerdas suma sobre todas las superficies de Riemann, es decir, calcula probabilidades sumando sobre superficies de Riemann. Las superficies de Riemann son superficies en dos dimensiones, son superficies analíticas, es dos dimensiones desde el punto de vista real, X e Y, pero desde el punto de vista complejo es una dimensión, one complex dimension. Estas superficies fueron clasificadas y entendidas por Riemann y por gente después, y es un problema construir todas las superficies de Riemann. Esa construcción es necesaria para formular la teoría de campos de cuerdas, y sin esta construcción no se puede formular la teoría. Sin embargo, además de construir las teorías, las superficies necesarias, todas las superficies de Riemann, la construcción de las superficies de Riemann tiene que ser en el estilo de una construcción de tipo de Feynman, de los diagramas de Feynman. Es necesario que las superficies sean construidas en ese estilo. Solo si las superficies son construidas en ese estilo, podemos construir la acción de la cuerda. La acción que define la teoría de campos de la cuerda. Entonces, estas son las dificultades. Mi enfoque hoy día, y lo que voy a tratar de explicar, es el reto geométrico de superficies de Riemann. Una teoría de campos de cuerda requiere que todas las superficies de Riemann asociadas con una amplitud sean generadas por reglas de Feynman. Eso es el punto que tenemos que tratar de entender y tratar de explicar. Digamos, antes de entrar en detalles, déjenme agregar algo. Si tenemos una esfera con 4 puntos marcados, esa es una superficie de Riemann. Una esfera con 4 puntos marcados. Dependiendo de las posiciones de los puntos, esta esfera puede ser diferente o no. Por ejemplo, puede haber otra esfera acá con 4 puntos localizados en otras posiciones. Esta superficie es diferente a esta superficie si no existe un mapeo conforme que toma una superficie y la transforma en la otra, mapeando los 4 puntos a los 4 puntos.
Es decir, las superficies de Riemann pueden ser diferentes o pueden ser iguales. En el caso de una esfera con 4 puntos, hay un número infinito de superficies inequivalentes de Riemann que representan las posiciones de estos puntos. Y uno se puede preguntar, ¿es esta superficie, igual a esta? Bueno, para determinar si son iguales, hay que ver si existe un mapeo conforme de una a la otra. Esto no es tan fácil. En general, yo diría que la mente humana no trabaja con mapeos conformes. No los entendemos intuitivamente tan fácil. No es fácil distinguir superficies de Riemann. Por ejemplo, he mostrado acá esta superficie de Riemann con shading acá, con el punto P1 y el punto Q ahí. Y acá he mostrado un círculo a la derecha con el punto Q en el medio, con el punto P1 no lo mostré, debería ser acá. P1. Y este mapeo conforme sí existe, y estas dos superficies son las mismas superficies de Riemann. Es posible por el teorema de Riemann mapear cualquier región simplemente conectada a un disco de radio 1 y mapear un punto dentro de este disco a un punto en el centro del disco, el punto Q. Entonces, estas son las mismas superficies de Riemann. Acá tenemos, por ejemplo, en el punto de abajo, una superficie de Riemann con 4 puntos marcados, P1, P2, P3, P4. Y acá tenemos la misma superficie de Riemann. Intuitivamente, después de un cierto tiempo, podemos entender que estas dos superficies son la misma superficie. En cierta manera, el punto P1 y P2 en la superficie de la izquierda parecen estar juntos. Desde el punto de vista conforme, si el punto P1 y P2 están juntos, realmente es lo mismo que decir que el punto P3 y P4 están juntos. Es equivalente. No es tan obvio intuitivamente, pero es verdad. El mapeo conforme nos lo indica. Y esta representación en el cual tenemos una pequeña esfera a la derecha y una pequeña esfera a la izquierda, unidas por un collar, implementa esto, y en principio, estas dos superficies son equivalentes, son equivalentes conformes. Disculpe, la idea es que los ángulos se mantengan, porque el mapeo conforme significaría que los ángulos... Sí, efectivamente, el mapeo conforme nos permite deformar la superficie preservando los ángulos. Entonces, eso es exactamente lo que se hace para tratar de pasar de esta superficie a esta. Entonces, digamos, no es obvio cómo hacerlo, pero es relativamente claro que no tenemos que deformar ángulos. Acá en el caso primero es más claro también, que uno puede ir empujando esta esquina, empujándola hacia adentro, redondeando la curva y se mantienen los ángulos. Técnicamente, el teorema de Riemann admite cambiar ángulos en los bordes, en la frontera de la región. Entonces, por ejemplo, un cuadrado, decimos que puede ser, es conformally equivalent a un círculo. Los puntos P1, P2, P3 y P4 en un cuadrado se pueden mapear, y el interior del círculo, al interior del círculo, con puntos P1, P2, P3, P4. El mapeo conforme permite, es legal dentro del mapeo conforme, es todavía analítico cambiar el ángulo en ciertos puntos en la frontera. Ese es el map de Schwarz-Christoffel, que permite cambiar ángulos en los bordes.
¿Alguna pregunta más? Okay. Una manera de poder distinguir superficies de Riemann es poniendo métricas sobre la superficie. Es importante darse cuenta que la definición inicial de una superficie de Riemann es una colección de coordenadas analíticas, coordenadas Z, que globalmente forman un espacio, pero no hay información en la superficie de Riemann, no hay información de cómo medir distancias, a menos de que uno ponga una estructura extra. Entonces, la información, cómo poner una métrica, nos permite visualizar mejor la superficie. Entonces, mostramos de nuevo la esfera con 4 puntos y a la derecha una métrica en la superficie. Es decir, esos cilindros que ustedes ven en la superficie a la derecha son realmente cilindros en los cuales uno puede medir el perímetro, la circunferencia del cilindro y los cilindros arman la superficie. Esa es una métrica relativamente conocida en la cual la superficie está creada por cilindros planos que están unidos con ciertas posibles singularidades de curvatura en ciertos puntos. Ahora, esta es una métrica muy simpática en la superficie porque esto se comienza a parecer un diagrama de Feynman. El diagrama de Feynman está mostrado acá abajo. Tenemos este pedacito, corresponde a este ingreso de este cilindro, este del otro cilindro y otro cilindro. Entonces, cuando tenemos 4 puntos marcados en la superficie, estos puntos se han ido lejos con cilindros semi-infinitos y representan las cuerdas que van ingresando, interaccionan, se propagan, vuelven a interaccionar y se propagan para el infinito. Ponerle una métrica a la superficie nos permite visualizar la superficie mejor. Es prácticamente imposible visualizar una superficie de Riemann claramente sin una métrica. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué son semi-infinitos? Buena pregunta. Desde el punto de vista conforme, si uno tiene, por ejemplo, un cilindro, un disco, y un punto marcado, el punto P1, marcado acá, podemos hasta prácticamente imaginarnos el punto P1 como a veces uno dice que el punto P1 es un puncture, ha sido eliminado. El punto P1 no está en la superficie. Entonces, un mapeo de esta superficie, si está en el plano Z, si tomamos W igual al logaritmo de Z, esto mapea este disco a una cosa de este estilo. Lo podemos dibujar así. Digamos, acá está la superficie del disco. Nos mapea el logaritmo, nos daría de 0 a 2pi. Habría esto acá. Esto es lo que nos da el mapeo del logaritmo. Nos da esto. Ahora, esta línea está identificada con esta línea. Por lo tanto, un disco con un punto que le falta es equivalente conforme a un semi-infinito cilindro, donde el punto que nos falta está al final del cilindro. Este borde es el borde de acá,
y el resto de la superficie se proyecta infinitamente. Es decir, un disco con un punto eliminado, que es la manera como nos consideramos estos puntos que hemos mostrado abajo, es conforme a un cilindro semi-infinito. Una esfera con dos puntos eliminados es conforme a un cilindro infinito por los dos lados. Un punto acá y un punto acá. Gracias. Eso es exactamente la idea, que no es tan fácil, toma un poco de tiempo entender las equivalencias conformes, porque nos presentan regiones de maneras muy distintas. Ok. Bueno, un poco de lo que el tema de esta charla es que una vez que tenemos una métrica apropiada, como esta métrica, por ejemplo, podemos ver los diagramas de Feynman que representa esta métrica y por lo tanto podemos entender cómo construir la teoría de campos y podemos definirla a través de sus diagramas de Feynman. Hay dos estrategias para encontrar métricas especiales en una superficie de Riemann fija. Y esto es importante porque cualquier superficie de Riemann es parte de los cálculos de una teoría de cuerdas y tiene que tener una métrica especial que nos diga cómo está siendo armada la superficie a través de reglas de Feynman. Hay con un problema de métrica de área mínima. Este problema yo lo sugerí en el año 91 y ha sido avanzado, y lo que voy a mostrar hoy día es trabajo y progreso hecho con Hedrick en los últimos años. Pero también se puede usar métricas de curvatura negativa y constante, métricas hiperbólicas, y esto nos puede ayudar bastante. Ha habido progreso en las dos maneras de trabajar este problema. El método de métricas de área mínima es más tradicional en teoría de cuerdas y ese es el método que voy a hablar hoy día. Métricas de curvatura negativa son métricas que los matemáticos entienden muy bien, son métricas hiperbólicas y está menos desarrollado. Fue propuesto en el año 2019 y quién sabe en otra oportunidad podamos hablar de esto más. Una pregunta. Sí. La métrica está generalmente asociada a la gravedad, pero en teoría de cuerdas no está asociada a la gravedad, son los modos que se propagan en cuerdas cerradas. Así es. Entonces, ¿cómo es aquí la equivalencia? O sea, si yo excito esta superficie, ¿también se produce alguna otra gravedad? ¿O cómo es la cosa? No, bien, esa es una posible confusión. En la teoría de cuerdas, efectivamente, como usted dijo, uno de los modos de propagación de la cuerda es el gravitón, y por lo tanto la teoría de cuerdas describe la gravitación de Einstein y tiene métricas y todo esto. Pero en este momento nosotros estamos usando métricas de una manera auxiliar y son métricas en la superficie de Riemann. La superficie de Riemann nos da en principio la trayectoria de las cuerdas y cómo interaccionan. Pero es una trayectoria abstracta. No define exactamente. Por ejemplo, uno se puede imaginar que las cuerdas interaccionan de esta manera. Desde el punto de vista de la superficie de Riemann, Pero después existe el mapeo. La superficie de Riemann es de dos dimensiones, tau y sigma, y después existe el mapeo de esta superficie al espacio-tiempo, y son las coordenadas de las cuerdas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de trabajar
es sobre la métrica en la superficie de Riemann y no sobre la métrica en el espacio-tiempo. Esta va a salir después en la teoría de campos. Y la métrica en la superficie de Riemann es una métrica auxiliar para nosotros. Nos permite simplemente tratar de entender la triangulación de los diagramas de Fanga. Es una métrica diferente. Sí, enfatizo nomás que en teoría de cuerdas hay cosas que suceden en 2 dimensiones y hay cosas que suceden en el espacio-tiempo, y la métrica que estamos hablando ahora es simplemente en 2 dimensiones. Bueno, menciono a mi colega con el cual trabajé los últimos años, el profesor Matthew Hedrick en Brandeis, que hoy en día trabaja mucho en cuestiones de holografía y string bits y cosas de ese estilo, entanglement, haciendo trabajo muy importante, y ahí él aprendió sobre los métodos de optimización convexa que nos han servido mucho para trabajar en este problema. Hay también aplicaciones desarrolladas con Usman Nasir, que está en Uppsala y que fue un alumno en MIT. Entonces, consideremos superficies. Vamos a introducir el problema. Una superficie con una métrica. Acá está. Es un toro con una, está dibujado. Tiene además una pequeña situación acá con un pedazo de la superficie como que un bubble se ha creado. Queremos entender una definición. Asumamos que es una superficie con una métrica. Podemos medir todo. Es una superficie sin boundaries, en este caso. Y existe un término usado por los matemáticos con un nombre muy extraño, sistola. Es la longitud de la geodésica cerrada, no contraíble, más pequeña en la superficie. Es decir, por ejemplo, si yo dibujo esta geodésica, es cerrada, si la dibujo bien, pero no es contraíble. Es contraíble, pero la podemos achicar y no interesa. Entonces, esta no es importante. Pero si tomo una curva, por ejemplo, de este tipo, esta no es contraíble en el toro. Entonces es una curva cerrada no contraíble, la puedo considerar. Acá tenemos otra curiosa, parece ser la curva cerrada más pequeña de la superficie, pero esa sí es contraíble, la podemos subir hasta acá y después achicar. Así que esta, podemos borrarlo ahora. Esta curva no es la sistola. La sistola es esta curva. Es decir, es la longitud de la curva. Y podemos considerarla de esa manera. Ahora, entonces, es interesante. En una superficie con una métrica uno busca inmediatamente la sistola. Es decir, la curva cerrada que no se puede contraer, pero la más chiquita. Entonces, el problema básico en geometría sistólica es encontrar una métrica de área mínima en una superficie cuando la sistola está fija. Es decir, si yo requiero que la curva más pequeña que puede haber tenga longitud L, por ejemplo, ¿cuál sería la métrica de área mínima en la superficie que es consistente con este valor de la sistola? Eso impide que la métrica de área mínima sea la métrica 0. Porque si la métrica es 0, todas las longitudes son 0 y la sistola va a ser muy pequeña, va a ser 0. Entonces, ese es un problema bastante simpático porque uno dice, ok, yo quiero que me consigan en esta superficie la menor área posible, pero que ninguna curva sea más chica que 1, por ejemplo.
Ese es el problema básico de geometría sistólica, es el problema que vamos a usar acá. Ahora, el valor de la sistola al final no importa, porque si uno dice yo quiero valor 1 y el otro dice quiero valor 3, la solución al problema con valor 1 simplemente se puede amplificar uniformemente, rescale it con un valor de la métrica de 3, de tal manera que el 1 se convierta en 3 y todas las longitudes van a ser más grandes que 3. Es decir, el valor de la sistola realmente al final de cuentas no importa, pero que exista una sistola y pedir cuál es el valor del área mínima. El área mínima va a depender cuadráticamente de la sistola. Pero una vez que uno resuelve este problema por cualquier valor de la sistola, ya está completamente resuelto. Definamos qué es una métrica en una superficie de Riemann también. Como les había dicho, en la superficie de Riemann se usan colecciones de coordenadas complejas. Z igual X más Y es la coordenada compleja. Y la métrica conforme es una métrica que tiene una función adelante. El ρ que se ve acá, creo que el marker se mueve lento, multiplicado por dx al cuadrado y dy al cuadrado, que es lo mismo que el ρ squared multiplicado por dz y dz barra. Esa es una métrica conforme, trata igual a la x y a la y. Es decir, que es independiente de la dirección en cualquier punto. Es una métrica que es invariante bajo rotaciones. Una vez que uno tiene la métrica definida de esta manera, el elemento de longitud ds está dado por el valor de la métrica multiplicado por dz. Y el valor del área, ρ, multiplicado por longitudes, por intervalos, nos da longitudes. Entonces, ρ se multiplica por el valor absoluto de dz y nos da la longitud de un segmento. Ρ se multiplica por dx y dy y nos da el valor del área, del elemento de área. El problema de área mínima, que fue sugerido en los años 90 para teoría de cuerdas, era que dada una superficie de Riemann de género G y con n puntos marcados, teníamos que encontrar la métrica conforme de área mínima con sistola igual a 1. Es decir, había que encontrar la métrica de área mínima en esta superficie, logrando que cualquier curva cerrada que no se puede contraer tenga longitud por lo menos igual a 1. Eso responde, en realidad se relaciona con lo que se preguntó antes de cómo pasa con los puntos especiales. Imagínense si uno está cerca del punto P1, como se muestra acá. Todas las curvas que van alrededor del punto P1 tienen que tener longitud mayor que la sistola, tienen que tener longitud 1. Eso hace que la métrica de área mínima cerca del punto P1 tiene que ser un cilindro infinito de circunferencia 1. Bueno, este problema realmente resultó ser bastante complejo, pero la solución pudo ser obtenida para todas las superficies de género 0. Es decir, esferas con puntos. Y eso es suficiente para completar la construcción de lo que uno llama la teoría clásica de campos cerrados. Pero en general, para tener la construcción completa de la teoría de campos, se necesita saber trabajar con superficies de género arbitrario, género G.
En una métrica de área mínima, un resultado intuitivo e importante es que está cubierta por bandas de geodésicas sistólicas, es decir, geodésicas que tienen de longitud igual a la sistola. La intuición es la siguiente: si hubiera una región en la superficie donde no pasa ninguna geodésica que tiene longitud igual a la sistola, si no pasa por esa región ninguna geodésica que satura la condición de longitud, podemos disminuir el valor de la métrica en esa región sin causar problemas, porque ninguna curva tiene la longitud de la sistola. Entonces podemos bajar el valor de la métrica en esa región hasta que hay una sistola pasando por ahí, una geodésica, una sistola geodésica. Entonces, toda la superficie tiene que estar cubierta por geodésicas sistólicas. Acá he mostrado una vez más la figura de una esfera con 4 puntos marcados y ahí están las geodésicas sistólicas. Y la interpretación física de este resultado es que nos podemos imaginar en 2 dimensiones. Las cuerdas son las geodésicas sistólicas, son las cuerdas cerradas. Entonces las cuerdas cerradas y las geodésicas sistólicas nos dan una manera de entender intuitivamente cómo estamos visualizando la cuerda. Entonces nos imaginamos que una cuerda viene por un lado, otra cuerda viene por otro lado, se juntan, se propagan, se dividen en 2, una para el infinito y otra para el infinito. Bueno, el problema era el siguiente. En las superficies, como vimos antes, por cada punto en la cuerda pasa una geodésica sistólica. El problema es que en género 1 o género 2 o 3, las geodésicas sistólicas se pueden cruzar. Tomemos acá el dibujo de un género 1. Un punto especial es un toro. Esta es una superficie de género 1. Un toro es una región acá que hemos marcado a la izquierda con los bordes identificados. Y hemos marcado también un punto especial. Es un toro con un punto marcado. El punto marcado está en el centro. Es el punto de acá. Este toro, visualizado de una manera abstracta, es la figura a la derecha. Pero en la figura en la izquierda nos podemos imaginar que la métrica de área mínima probablemente va a tener bandas geodésicas verticales y bandas geodésicas horizontales. Y va a tener bandas geodésicas alrededor del punto que hemos eliminado, con un cilindro que se va para allá. Entonces, 3 bandas de geodésicas, amarillas, homotópicas al punto especial, verde, las verticales en el toro, mostrado a la izquierda a la derecha, rosadas. Pero esta métrica de área mínima no había sido construida por matemáticos y no se sabía si existía y cómo es y cómo funciona. En realidad, los matemáticos no saben o no sabían hasta el trabajo que hicimos cuál es la propiedad de la métrica cuando bandas sistólicas se cruzan. Ese es el problema más serio. ¿Qué sabemos de bandas múltiples? Bueno, una superficie de Riemann va a tener regiones con 0 bandas, una banda, regiones con 2 bandas, hasta n bandas, las regiones U1 y U0. Bueno, no hay regiones, como ven ahí en la lista después, no hay regiones sin geodésicas sistólicas, así que no hay regiones sin bandas de geodésicas. Donde hay una banda de geodésicas, la métrica es plana. Pero apenas hay 2 o 3 o 4 bandas, nada se sabe.
había una afirmación en la literatura matemática que la métrica es plana cuando hay 5 bandas o más que se cruzan. Resultó que esto está equivocado. Hemos demostrado que estaba equivocado la situación y no es verdad este resultado. La métrica puede tener curvatura y en general lo tiene. Voy a mencionar esto después, pero les puedo mencionar unos momentos el problema de área mínima más sencillo que existe. Es importante para la intuición que tenemos. El problema es el siguiente. Se da un rectángulo en el plano complejo con lados A y B. Se pide cuál es el valor de la métrica, que es una función de x e y, rho de x, y, de tal manera que cualquier curva que va del lado izquierdo de la superficie al lado derecho de la superficie tenga longitud igual a A o más que A. Se pide la métrica de área mínima de tal manera que la longitud de cualquier curva que va del lado izquierdo al lado derecho sea mayor que A. El área está dado por esta fórmula. ¿Cuál es la métrica de área mínima en este caso? Bueno, yo creo que podría dejar esto como tarea, pero la intuición es bueno armarla y en el slide siguiente lo demuestro. Pero la métrica de área mínima es la métrica donde ρ es igual a 1, constante, muy sencilla. Ρ igual a 1 es la respuesta. Esta métrica hace que cualquier curva, como ustedes se imaginan, cualquier curva que va de la izquierda a la derecha, las distancias se vuelven con ρ igual a 1, las distancias que eran ρ de z se vuelven simplemente dz, es decir, que podemos usar el plano complejo para medir distancias. Y uno sabe muy bien que en un rectángulo de tamaño A, cualquier curva de la izquierda a la derecha tiene longitud mayor que A. Demostrar que es la métrica de área mínima toma un poquito de trabajo, pero no es mucho. No lo puedo explicar ahora, no tengo tiempo, pero si ustedes guardan los slides, podrán ver que es una demostración sencilla usando la inecualidad de Schwartz, que demuestra que ρ igual 1 es la métrica de área mínima. A manera de introducción al problema general, voy a hablar por unos minutos del problema de la cruz suiza. Uno de los expertos, quién sabe, que hizo el trabajo más interesante en métricas en superficies de Riemann era el señor Kurt Strebel. Un matemático suizo muy famoso, y en su visita a MIT en el 92 dijo, el problema que ustedes están estudiando con condiciones de longitud en todos los tipos de curvas es demasiado difícil, y nos preguntó si habíamos tratado el problema de la cruz suiza. Esto obviamente es algo que no habíamos tratado y no sabíamos qué era, pero acá está el problema de la cruz suiza. Acá hemos dibujado una cruz suiza y es en amarillo, y está mostrada en el plano Z con distancias marcadas 1, 2 y 3. El lado de la cruz suiza tiene valor 1, es una cruz suiza muy uniforme, y el problema de la cruz suiza es encontrar las métrica de área mínima de tal manera que cualquier curva que va de la izquierda a la derecha tenga longitud mayor que 3, que es el valor de la escala acá en el eje. Y cualquier curva que va de abajo arriba también tenga longitud mayor que 3. ¿Cuál es la métrica
que satisface estas condiciones y que tiene área mínima. Ese es el problema más sencillo que uno se puede imaginar con bandas de geodésicas que se deben intersectar, porque deben haber geodésicas que van de izquierda a derecha y de abajo a arriba. ¿Cuál es la métrica? Ahora, si uno dice ρ igual a 1, realmente satisface todas las condiciones que nos podemos imaginar. Porque cualquier curva que va de izquierda a derecha va a tener longitud mayor que 3 si ρ es igual a 1. Si ρ es igual a 1, estamos midiendo distancias en el plano complejo, simplemente. Y el área sería 5 cuadraditos del lado 1, entonces sería 5. Como esta métrica es aceptable y nos da área 5, sabemos que el área, la menor área, el área mínima, tiene que ser menor que 5. A menos de que ρ igual a 1 sea la respuesta. Bueno, en este caso ρ igual a 1 no es la respuesta. Y Strebel no sabía cómo resolver este problema. Acá podemos hacer un intento curioso en la cruz suiza. Imagínense que ponemos ρ de valor 3/4 en las zonas amarillas y 3/2 en la zona del medio. La intuición es que la zona del medio es usada por las dos geodésicas, las que van horizontales y las que van para arriba. Entonces, subir la métrica ahí nos cuesta área, pero estamos ayudando a dos geodésicas al mismo tiempo. Mientras que en las zonas donde hay solo una geodésica, bueno, podemos pagar el precio. Esto realmente nos daría que las longitudes funcionan. Los podemos calcular acá, está mostrado. La longitud se calcula multiplicando los valores de ρ por los dz, las magnitudes por dz. Entonces, esta distancia de acá dentro del cuadrado esta distancia de acá a acá es 3/4, de acá es 3/2, acá es 3/4 y nos da longitud 3. El área es usando estos factores al cuadrado y nos da 4.5. Es un área bien baja. En realidad se puede demostrar que el área está acotada por abajo en 4.5, pero esta no es la respuesta tampoco. Tiene la buena intuición, pero no es la respuesta porque acá hay curvas que fallan la restricción de longitud. ¿Cuáles curvas? Una curva que va por acá, tiene longitud 3/4, por acá tiene longitud 3/4, pero por acá se desvía y se sube. Y ahora ya no usa el lado de 3/2 y se escapa por arriba, donde hay una discontinuidad, y esa curva es muy chiquita. Tiene 9/4, que es menos que 3. Es decir, que no podemos aceptar una métrica de este tipo, pero era un intento bueno y tenía una buena lógica. En interés del tiempo, voy a mencionar que una cruz suiza es equivalente a un toro con un borde, pero no vamos a usar esto mucho, así que lo voy a pasar. El problema de la cruz suiza permaneció sin solución por largo tiempo. No había manera sencilla de hacerlo numéricamente, no hubo progreso analítico, no sabíamos si la métrica era plana, curvatura positiva, negativa. Y aún había dudas, matemáticos a veces siempre se preocupan si existe la métrica. Bueno, el progreso que hicimos fue una reformulación del problema de minimización como un problema de optimización convexa. Una consulta. Sí. ¿El ρ debe ser continuo o no es necesaria esa condición? No tiene por qué ser continuo. Ya. En realidad, es difícil que sea discontinuo por ese problema de que si uno tiene un ρ discontinuo, una geodésica que está pasando
puede desviarse un poquito y bajar su longitud. Entonces, en realidad puede ser un poco discontinuo en la dirección de las ortogonalmente a las geodésicas. Pero en principio no hay ninguna condición de ρ. Si ρ discontinuo ayuda, pues úselo. El resultado final es que ρ es continuo, pero tiene derivadas discontinuas. Entonces, hemos hecho progreso y en realidad los métodos de optimización convexa nos ayudan a calcular esto fácilmente. Quiero mostrarles de qué se trata, aunque no voy a detenerme en estos resultados. El método de optimización convexa, postula una manera de hacerlo y minimizar imponiendo todas las condiciones en todas las curvas. Eso parece ser un número infinito de condiciones, que hay un número infinito de curvas que tienen que ser todas suficientemente largas. Pero esto se puede simplificar con un tema que se llama calibraciones, que nos permiten formular el problema de una manera elegante. Después hay un problema dual, en el cual minimizar el área hemos demostrado que es equivalente a maximizar otro funcional. Es mucho más útil cuando uno tiene no solo un problema de minimización, pero un problema de maximización que tiene el mismo resultado. Entonces podemos acotar fácilmente la solución. Entonces existe un problema dual al problema de área mínima, que es otra contribución que creo que hemos hecho. Déjenme mostrar en los últimos minutos resultados numéricos para la cruz suiza. Con los dos programas, el programa de minimización y el programa dual, obtuvimos que la métrica que tenía que ser menor que 5 y tenía que ser mayor que 4.5 es 4.675145 más menos 1, con cierto nivel de aproximación. Así que tenemos más o menos 7 dígitos de exactitud. ¿Cómo se ven las geodésicas sistólicas? Acá están las geodésicas sistólicas en la cruz suiza. Las geodésicas azules son las horizontales, las rojas son las verticales. Entonces, ¿qué resultó? En la región con 2 bandas de geodésicas sistólicas, la curvatura es positiva. La métrica de área mínima se curva ahí. La métrica realmente es más alta ahí y va disminuyendo conforme se va acercando a los bordes. Esa disminución es de tal manera que la curvatura es positiva, es como un domo, en cierta manera. En las regiones donde hay solo una banda de geodésicas sistólicas, la curvatura es 0. Esa es la parte azul solo o rojo solo. Y en el perímetro entre las dos regiones, en los bordes estos de acá o acá, hay curvatura localizada, negativa. Eso es line curvature, curvatura a lo largo de una línea, donde es un poco de discontinuidades. Esas son las discontinuidades que le estaba mencionando a Rodrigo en su pregunta. Si uno se la quiere imaginar, la cruz suiza, el embedding en 3 dimensiones, es algo así. No es un dibujo exacto, pero es aproximadamente algo así, como que hay un domo de curvatura positiva en el centro. Bueno, esto fue realmente para nosotros una revelación porque no teníamos idea cómo esta curvatura se muestra. Acá tengo la cruz suiza presentada como un toro, pero con una frontera en el medio. Creo que no vale la pena entrar en esos detalles por ahora. Y acá hay esta superficie sí la quiero enseñar. Esta es la superficie que
resolvimos para un toro con un punto marcado. El toro sería algo así, con un punto marcado, que ese punto está acá en el medio. Entonces vemos geodésicas sistólicas que van de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Sin embargo, hay ciertas regiones en el toro en el cual hay solo una banda de geodésicas, acá por ejemplo, y acá, y acá, y acá. Y acá están las geodésicas que forman el cilindro infinito alrededor del puncture. Esas son las geodésicas de acá, son estas, que se van acercando al puncture. Y las otras geodésicas, este es un toro simétrico, un toro cuadrado y simétrico, y ahí tenemos las superficies de área mínima. Estas superficies no se conocían, estas métricas no se conocían, por supuesto. Calabi trabajó en los años 90 en un problema de este tipo con un hexágono. Así es una generalización, quién sabe, de la cruz suiza. Calabi trabajó en un hexágono y dijo: encuentre usted la superficie de área mínima tal que las curvas de un lado al otro lado opuesto todas tengan longitud mayor que 1, la sístola. Bueno, ese problema no lo pudo resolver, pero hizo una serie de avances de entender cómo tendría que verse la solución. Y nosotros hemos confirmado eso y lo hemos podido extender a polígonos más altos. Acá se muestra un octógono y todas las geodésicas sistólicas de un lado al lado opuesto. No es tan fácil seguirlas. Voy a seguir una para que ustedes las vean. Vamos a hacerlo así, con una línea roja. Por ejemplo, estas son fáciles. Una geodésica sistólica va así. Una por acá. Se curva un poco y va por acá. La última geodésica sistólica, un poco que va planeando acá. Creo que va así. Bueno, más o menos, algo así va. La última geodésica sistólica de ese lado. Y así son todas. Esto era como un octógono. Con un decágono tendríamos 5 bandas de geodésicas cruzándose. Y este era el caso que un matemático antes había dicho que la geometría era plana, pero obviamente no es plana. Y logramos demostrar que no puede ser plana en ninguno de estos casos. Entonces, hemos llegado al final. Unas pequeñas conclusiones y resumen de la charla. Bueno, el mensaje adicionalmente de hablar de un problema divertido de métricas de áreas mínimas es que las teorías de campos de cuerdas existen finalmente. Y las superficies con métricas de área mínima nos permiten definir los diagramas de Feynman y por lo tanto construir la acción de la teoría de campos de cuerdas. Es decir, sin las superficies de área mínima uno no puede construir la acción de las cuerdas. En términos de entender las superficies de área mínima en detalle, su construcción, el problema de formular la teoría de campos solo requiere que las superficies de las métricas de área mínima existan, lo cual creo que no hay ninguna duda que deben existir. Pero desde el punto de vista específico de manejar la teoría, uno tiene que conocer las métricas de área mínima. Hemos superado la barrera, hemos analizado el caso de género 1 y entendemos cómo funciona cuando bandas sistólicas se cruzan. Y por lo tanto, hemos presentado resultados que solidifican la construcción de la teoría de cuerdas y además nos dan unos cuantos métodos nuevos y resultados en geometría sistólica. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Barton. Muy entretenida la charla. Tenemos espacio para preguntas. Pueden levantar la mano o simplemente pueden preguntar. Yo tengo algunas preguntas. Sí, con gusto. A ver, uno es, ¿qué resultados? Yo me gustaría más un poco ir a la física de esto. Sí. ¿Y qué resultados diferentes se espera de esta teoría con respecto a una teoría de campos usual? ¿Cómo alguna cosa diferente? Estoy pensando, por ejemplo, de que esto quizás tenga fenómenos no locales, ¿m? Que no se presentan en la teoría de campos usual de partículas. Sí, efectivamente. Esto es el problema de la teoría de cuerdas es bien interesante, que si por ejemplo uno tiene un vértice en teoría de campos normal con una interacción de fuerza G, en una teoría de campos normal uno escribiría un lagrangiano phi d squared plus m squared phi más 1, 3 g phi cube. Eso sería un lagrangiano normal con una interacción de fuerza G. En realidad, en la teoría de cuerdas, en la interacción que nos define la superficie de área mínima, nos dice que las partículas que van en la teoría de cuerdas tienen un lagrangiano, y le voy a poner un índice para las muchas partículas, y la interacción tiene un exponencial con un número c squared d squared no local, donde para este vértice c squared es something como el logaritmo de 4 sobre 3. Hay una interacción completamente no local en el cual los campos en la interacción están actuados por derivadas de todo orden, orden infinito. Es una interacción no local. Entonces, la teoría de campos de cuerdas tiene esta interacción no local, y las interacciones son calculadas en base, por ejemplo, de la métrica de área mínima. Nos da los números que entran acá. En realidad, más correctamente, se puede escribir, voy a mostrarlo un poquito más precisamente, e to the psi squared e squared actuando en phi al cubo. Entonces, eso es una cosa típica que sucede en teoría de cuerdas, y el cálculo de la acción está basado en la geometría de las superficies y nos dice qué tipo de non-locality tenemos en la teoría de cuerdas. Es un tipo de non-locality. Ahora, es interesante que ese tipo de non-locality hace que la teoría de cuerdas no tenga divergencias ultraviolet. Así que tiene su importancia, pero digamos, ese es uno de los aspectos en los cuales hay una traducción entre la superficie de Riemann a la acción, y se pueden calcular los parámetros de las interacciones basados en la superficie. Me da la impresión de que si se toma, por ejemplo, ese término, y también era parte de mi pregunta, si uno toma ese término, se van a producir derivadas de tercer orden y cosas cuarto orden, que obviamente en teoría de campos nadie quiere, ¿no? Porque se presentan cosas, digamos, con problemas de causalidad y todo tipo de cuestiones. Es verdad que son teorías que causan cierto tipo de preocupación. Ahora, teorías que tengan derivadas de cuarto grado, sexto grado, tienen generalmente problemas, pero teorías que tienen derivadas con un número infinito de derivadas son más sutiles y muchas veces parecen no tener problemas. En realidad, esto ha sido trabajo de investigación bastante reciente en parte, en el cual uno trata de encontrar si hay problemas o no hay problemas de causalidad, de ghost, de
valor inicial, todo tipo de dificultades. Parece que no hay problemas, es decir, nadie ha podido encontrar problemas y hay varios argumentos de que probablemente no hay ningún tipo de problemas, pero es un tema que todavía sigue siendo debatido. Justamente con unos colegas hemos puesto un paper en el archivo la última semana discutiendo este tipo de modelos y cómo pueden estar relacionados con modelos causales. Una cosa interesante de entender es que la teoría de campos de cuerdas en el LightCone, tiene derivadas de todo orden, pero solo espaciales. Entonces no hay problemas serios de causalidad porque las derivadas con respecto al tiempo del LightCone solo aparecen en el término cinético y nunca aparece un número infinito de derivadas, ni un número, no hay más derivadas con respecto al tiempo. Solo aparece en el término cinético la derivada con respecto al tiempo del LightCone y hay non-localities en la dirección espacial, que son bastante menos problemáticas que las non-localities a lo largo del tiempo. Y eso no rompe invariancia de Lorentz. Esa es una formulación donde no hay invariancia, no hay manifest invariancia de Lorentz, es verdad. Gracias, Barton. Max. Sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. No logré capturar bien la relación entre crear las superficies mínimas y poder visualizar diagramas de Feynman. No sé si tal vez sea muy técnico explicarlo con mayor precisión, pero me gustaría hacer la pregunta bajo el alero del tema de la divergencia ultravioleta, porque originalmente la gracia de teoría de cuerdas es que de alguna manera las interacciones se suavizan y es una superficie suave de 2 dimensiones y no hay un vértice donde ocurre la interacción y, sí, y por lo tanto no aparecen las divergencias. Esa era como, me acuerdo siempre, la mayor gracia, pero al parecer al extremar esto y llevarlo a la superficie mínima vuelven a aparecer divergencias en el punto, en el vértice, lo cual me produce un poco ruido. No sé si podría responder la pregunta juntas las dos al mismo tiempo, digamos. Sí, podemos hacer el intento. Efectivamente, ok, el algoritmo fundamental es el siguiente. Si uno tiene una superficie de género GI con n puntos, uno le encuentra la métrica de área mínima. Y uno busca, si uno visualiza la superficie con una métrica de área mínima, uno busca las bandas con una sistola. O sea, bandas, regiones en las superficies. Hemos, digamos, argumentado que la superficie está cubierta por geodésicas que satisfacen la condición de longitud sistólica. Pero va a haber en la superficie algunas bandas que están solas, donde solo hay una sola tipo de geodésica. Esos son propagadores. Y después va a haber zonas donde va a haber más de una banda o puntos singulares, propagadores y zonas con 2 bandas o más son vértices. Entonces, por ejemplo, si vamos a un ejemplo que hemos tenido,
bastante adelante. Acá está. Por ejemplo, si vemos esta métrica de área mínima, yo digo, acá hay un propagador en el medio y después hay un vértice, porque tres cuerdas se unen y hay una zona donde hay estas tres geodésicas están unidas. Entonces, en realidad, en cada punto en este gráfico hay dos geodésicas que se están uniendo. La geodésica de un tubo con la geodésica de otro tubo y se van mezclando. Este es un vértice. Y acá está, estos cilindros al final no son vértices, son las cuerdas externas, las que se van para afuera. Entonces, este es, digamos, un caso, pero es un caso sencillo. Pero en general uno se puede imaginar que hay casos más complicados. Por ejemplo, hemos dicho que esta es la prescripción. Si uno encuentra, por ejemplo, una superficie de este tipo, voy a tratar de hacer un dibujo. Quién sabe, no me sea fácil, pero viene para acá. Acá están las bandas de geodésicas. Y acá, en esta zona, hay diferentes bandas de geodésicas. Por ejemplo, bandas de este tipo, bandas, y en esta dirección pueden haber muchas bandas. Entonces, uno diría que este es un vértice. Esta zona central sería un vértice, porque acá no encontramos propagadores, no vemos un tubo propagándose libremente. Entonces, es la inspección, la métrica mínima divide a la superficie en pedazos y uno puede distinguir dónde están los propagadores y dónde están los vértices. Ahora, yendo a la pregunta que justamente parte de las divergencias de la teoría de cuerdas parecían que eran curadas por el hecho de que la superficie es suave y no tiene interacciones, pero en realidad uno puede tener una interacción así, digamos. Tenemos este diagrama. Acá tenemos una interacción que en teoría de campos normales sería esto. Ahora, en realidad, estas interacciones con esquinas no son problemas, no son más singulares que una interacción suave. No son, uno podría decir, son un poco más raras, pero no son inusuales. El problema de la falta de, la ausencia de divergencias ultraviolet, en este diagrama, la ultraviolet divergence viene cuando este loop se vuelve muy chiquito. Pero acá es imposible porque ese loop se vuelva chiquito, porque estas geodésicas que van por acá nunca pueden achicarse por el problema de área mínima, nunca pueden llegar a ser menores que longitud 1. Entonces, estos dos vértices nunca pueden colisionar. Esta condición sistólica impide que los vértices colisionen. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que realmente necesitábamos. En este caso, si uno asigna una longitud a este lado, L1 y L2, en física de partículas L1 y L2 se integran, pero acá L1 y L2 se integran, pero L1 más L2 tiene que ser mayor o igual que la sístola. Entonces, los diagramas de Feynman todavía siguen satisfaciendo el hecho que nunca se ve una divergencia ultravioleta. Ya. Gracias. Sí.
Muchas gracias, Barton. Marcelo. Bueno, muchas gracias, pero en realidad yo bajé mi mano porque la pregunta es la que formuló Max hace un rato. Sin embargo, una pregunta veo que de algún modo, no sé si cosas que aparecen en teoría de campo como temperatura finita, asociados a condiciones ya sea periódicas o antiperiódicas de campos, no de cuerda, los veo eventualmente mapeados en este lenguaje a través de alguna condición que satisfaga la métrica, por ejemplo, en el sentido de periodicidad, o no sé si se puede formular ese problema. Ciertamente el problema de teoría de campos de cuerdas a temperatura finita se puede considerar. Entonces, cuando uno considera, por ejemplo, una partícula libre, pone condiciones que se propaga y hay condiciones de periodicidad después de un tiempo t. Entonces, con una cuerda, uno la propaga y pone condiciones de periodicidad y se forma un toro. El toro es analizado con métricas de área mínima, es analizado de cualquier manera, pero al final de cuentas digamos, lo que uno quería en cierta manera con tener una teoría de campos de cuerdas es que podamos usar todo lo que sabemos de teoría de campos usuales para aplicarlo a las cuerdas. Y no hay ninguna especial dificultad y sin embargo geométricamente también es simpático el hecho de que la identificación tiene implicancias geométricas, digamos, en el toro o en otros casos. Así que esto ha sido trabajado bastante, por supuesto, comenzando con Attic y Witten en el año 1990, creo, comenzó los primeros esfuerzos de hacer finite temperature string theory. Ok, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias de nuevo, Barton, por la charla. Estuvo muy interesante. Un gusto de visitarlos. La próxima vez espero que sea en vivo y en directo. Sí, sí, esperemos que ya el próximo año, el subsiguiente, se normalice un poco. Fue muy entretenida la charla, muy entretenida. Muchas gracias. Un gusto, Máximo. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, que estén todos bien. Chao, gracias.